Muchas gracias y perdón por la demora. Gracias por la invitación. Yo debía coordinar este panel y llegué un poco demorado, pero sé que Adi seguramente lo hizo mucho mejor que yo, así que estuvieron en buenas manos. Yo tengo una serie de comentarios. Nosotros venimos trabajando en coordinación con otras buses de la región para aprender de las experiencias, también con la experiencia del BID. Somos quienes tal vez menos desarrollo han tenido en materia de ventanilla única en estos años. Por eso tenemos un plan muy ambicioso para intentar ponernos al día o por lo menos un poquito más cerca. Junto con la experiencia de Brasil, estamos por ahí, somos quienes estamos un poquito más tarde en este proceso que otras buses han empezado unos cuantos años atrás. El ejemplo de Colombia y de México, que están muy adelantados. Desde el Estado argentino, comentarles que, bueno, que es la prioridad número 21 de nuestro presidente, el tema de ventanilla única de comercio exterior. Así que estamos dándole, siguiendo los lineamientos internacionales, máxima jerarquía al proceso de ventanilla única. El proceso de ventanilla única, para que sea exitoso, en otras experiencias se le ha dado el más alto mandato. Aquí lo lidera Jefatura de Gabinete directamente de Presidencia, en un comité integrado por AFIP, por el Ministerio de Modernización y por la Secretaría de Comercio. En la Secretaría de Comercio está la unidad ejecutora del proyecto, que es de quien yo dependo como responsable legales de esa unidad ejecutora de proyectos. Y lo que estamos intentando hacer, y creo de un modo bastante eficiente, es subirnos a la experiencia del Ministerio de Modernización para tener despapelizados el 100% de los trámites de comercio exterior antes de fin de año, es decir, 2017, como una base indispensable y necesaria para poder construir una ventanilla única. Creemos que con la digitalización de todos los trámites de comercio exterior para fin de este año, podemos pensar en tener una primera versión de ventanilla única de comercio exterior de la Argentina para mediados del año que viene, y ahí un poco siguiéndome a las exposiciones que me precedieron. No pretendía yo hacer una exposición, sino sí contarles a los asistentes que en Comercio en Buse estamos trabajando, replicar un poco o preguntarles a los otros expositores cómo ha sido su experiencia en cuanto a ir por todo o a ir por fases. Ahí conocemos otras ventanillas que han empezado por exportación, luego por importación. Hay lugares donde se hizo 2 ventanillas únicas, aunque suene un poco contradictorio, una de Expo y una de Impo. Recién comentabas el tema de, por ejemplo, dejar una agencia como son precursores químicos por fuera, por su materia, bueno, sensible, y dejar el 90% de los trámites de COMEX adentro de lo que es la ventanilla y por ahí un 10% fuera. Bueno, yo, entre otras cosas, estaba en una reunión con ANMAC, que es quien regula materiales sensibles, armas, explosivos. También estaba REMPRE, que es el registro de precursores químicos, por todos los tratados internacionales que hay que cumplir y velar, seguridad nacional y demás. Preguntarles, para ser bien concretos, si ustedes ven con buenos ojos este esfuerzo nuestro, digamos, de ir por importación y exportación integral, o creen mejor un cierto procedimiento gradual, incluso por importación y exportación por todo, pero empezar con determinados trámites, determinadas agencias, ir sumando, o tratar de ir por todo junto. Nuestro proyecto es a 5 años, pero estamos yendo a digitalizar este año y lanzar importación y exportación completo el año que viene, si Dios quiere. No sé cómo lo ven ustedes desde sus lugares. Mira, buena pregunta, la verdad. Yo creo que parte de planificar y hacer las cosas bajo un esquema bien planificado es parte del éxito, ¿no? Mi recomendación personal realmente es hacerlo por fases, ¿de acuerdo? Hacerlo por etapas, porque vas teniendo impacto, vas teniendo ya frutos del trabajo realizado. ¿Qué etapa siguieron ustedes? ¿Por dónde empezó Costa Rica? Bueno, nos vinimos de una experiencia a finales de los 80, principios de los 90,
por exportación, porque es más, yo creo que la Venta Única de Costa Rica ha pasado por todas las etapas, desde ser una Venta Única manual, netamente manual. Lo que hicimos fue, como un lugar como esto, nunca me olvida, físicamente hacer como pequeños feudos, pequeñas oficinas, y ahí tenemos agricultura, tenemos aduanas, tenemos salud, etcétera, y lo hicimos a nivel de exportación. Y ya cuando se promulgó la ley en el 96, ya se vino la ventanilla única como exterior. Entonces ha sido un trabajo de 20 años. Pero la verdad les recomiendo por etapas, por fases, realmente, y por grupos tal vez, que es muy importante, por sectores. ¿Por qué? Porque hay productos, un ejemplo, salud y agricultura son de las dos organizaciones a nivel de toda América Latina, de mayor, yo creo el mundo, de mayor volumen de trámites de importación y exportación, ¿de acuerdo? Algunas convergen, como decimos por acá, algunas tienen entre sí 2, 3 trámites, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacerlo por fases, por procesos directamente, ¿ok? Es lo que más recomendaría, más oportuno. Erika, ¿qué experiencia tienen en Brasil? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con la posición de Marvin. En el caso brasilero también ha sido por etapas, como lo presenté también en el slide, en 2 momentos diferentes. Brasil ha avanzado bastante en lo que se refiere a la filosofía paperless, a la automatización de procesos. Se lanzó la Declaración Única de Exportación en un primer momento y está avanzando a pasos agigantados la Declaración Única de Importación, que se conoce como DUIMPI. Entonces, para mí el modelo debe ser eso, progresivo y en pasos concisos, ¿no?, para alcanzar un objetivo. Y también porque en el caso de la ventanilla única brasilera tiene una estructura de gobernanza compleja, porque son 22 órganos que trabajan en conjunto, liderados, claro, por la Receita Federal y por la Secretaría de Comercio Exterior. Entonces, tiene que ser un trabajo conjunto, integrado, una comunicación intensa, porque muchas veces hay organismos que tienen desempeños diferentes. Entonces hay que tratar de llegar a un compaso en los avances. Y bueno, esa es mi posición al respecto y yo creo que ese es el modelo de éxito para la ventanilla única. Marvin, ¿querías agregar algo? Sí. Quería agregar algo que considero importante para todos realmente. Cuando se diseña una ventanilla única, lo más importante de todo esto es diseñar un solo modelo de ingreso de datos. Eso es primordial. Es decir, un solo modelo de datos que usted ingrese y ahí está procesando información para las diferentes instituciones que intervienen por ley dentro de la import y la export. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Y además, lo más importante de todo, ¿no?, es la reingeniería previa y que entre bajo ese modelo de datos. Si hay algo que tocar debajo de ese modelo de datos, pues un nuevo proceso, sea lo mínimo y no lo máximo, ¿de acuerdo? Porque eso es parte de lograr reducir. Y otra cosa muy importante son las reglas claras al proceso. Si yo voy a importar o exportar un producto, ojalá que ese proceso esté ligado a la clasificación arancelaria, porque eso me da la ruta a seguir y le da pues un sentido de oficialidad al proceso, porque cuando yo voy a importar, un ejemplo, el mismo ejemplo de manzanas, me va a decir que la clasificación arancelaria es X o Y, y que para importar yo manzanas de Chile, por poner un ejemplo, requiero un certificado sanitario, me requiero tal permiso, más si hay un tratado, requiero tal certificado de origen, etcétera, etcétera, pero me da la ruta. Y eso es muy importante porque es establecer reglas claras al comercio para todo el administrador. Marga, en tu experiencia en otros países fuera de Costa Rica, ¿qué puedes contar? Bien, vamos a ver. Son dos animales distintos, la exportación y la importación. Tenés clientes diferentes, con poder diferente para presionarte. Y probablemente en ese ejercicio, tu socio principal, para lo que acaba de mencionar Marvin, es el clasificar dentro del catálogo de datos, ¿verdad? Y esa información te la puede dar la gente de aduanas, ¿no? Te dice cuáles son los productos que más se importan y por quién se importan, ¿ok? ¿Y por qué te digo, en la experiencia, digamos, de las otras ventanillas en las que he participado, es importante saber quién? Pues es simple. El que tiene más garganta es el que te va a gritar más y te va a golpear más la mesa. Y entonces ahí tenés que tratar de controlar la situación. Consíguete de aduanas esa base de datos, ¿ok? Eso es la primera. La segunda cosa es
verificar con aduanas que la clasificación arancelaria, que no debería, pero sí, le está colocando el organismo anuente, no sé cómo le llaman aquí, ¿sí? La agencia, digamos, Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura te congregan el 75% de todos los trámites de todo lo que entra para acá. Cada uno de ellos está dividido, como bien dijo Marvin, en la parte animal, la parte vegetal, la parte de químicos, de alimentos, de cosméticos, etcétera, etcétera. Entonces, tenés que ir mordiendo de poquitos, ¿ah? De poquitos. No te puedes echar el asado completo a la boca. No lo hagas porque te vas a morir. Entonces, sí, ve a ver quién. Ahí un pequeño comentario, una pregunta más y ya abro para que pregunten todos quienes quieran, obviamente. Nosotros en Argentina tenemos 50 agencias u organismos y más de 130 públicas privadas que participan en el comercio exterior, así que eso lo estamos viviendo. La verdad es que el único organismo en Argentina que tiene capacidad para clasificar arancelariamente en Argentina es aduana. Las normas de otros organismos generalmente hablan de mercadería o de descripciones, digamos, con palabras y no con posiciones, así que estamos haciendo un trabajo bastante intenso con aduana para tratar de unificar los dos mundos, dos vocabularios con los que se cruzan las normas. Estamos en eso, estamos trabajando en eso, con todas las dificultades que todos nuestros predecesores o quienes han intentado esto en otros países han sufrido. Y como otro comentario les quería, tal vez pregunta, nosotros un problema que tenemos en Argentina es lo que se llama el secreto fiscal, que por ley los contribuyentes, los administrados, esto nació por la ley de procedimiento tributario, pero fue expandido a todo lo que es la declaración aduanera y el comercio exterior. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con que muchos de los datos que podrían necesitar otras agencias, o incluso de las estadísticas que nosotros podríamos brindar a importadores y exportadores, que hoy están en poder de aduana, de AFIP Aduana, la AFIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos, de quien depende DGI, DGA, o sea, Dirección General de Aduana depende de AFIP. Entonces, ese gran volumen de datos que tienen carácter de secreto fiscal, que están reservados, o sea, nos allanaría muchísimo discusiones con otros organismos, pero la AFIP tiene sus razones para no compartirlo. No sé cómo es la experiencia en sus países, si hay ese secreto fiscal de la información no fiscal, sino aduanera, de comercio exterior. Es decir, cuando uno hace una declaración, despacho de importación o un permiso de embarque, coloca un montón de datos así, que podrían facilitarle la vida tanto a otras agencias que han creado y dificultado el comercio creando un registro de importadores y exportadores en la autoridad sanitaria, en la de salud, en la de precursores químicos. O sea, uno de los grandes mandatos que nos han dado aquí es crear un registro, o sea, tratar de que el administrado, el particular, deje de ser el cadete del Estado. Que seamos como un Estado, que tengamos la información, que no que volvamos a pedir a cada vez que tenemos que hacer un trámite, de nuevo toda la documentación. Entonces, nos encantaría, creo, desde BUS Argentina, conocer otras experiencias, si la información de comercio exterior en otros países también tiene este carácter de reservado, o si el Estado puede compartir con sus agencias libremente la información que recibe de los administrados, importadores, exportadores, con otras agencias. Bien, ahí. Costa Rica o experiencias que ha recibido el BID, bienvenidos. Hay de todo. En El Salvador publican a la gente que multan, ¿no? En Costa Rica, básicamente en lo que es aduanas, tú puedes como administrado pedir tu información, no se lo pueden dar a otro privado, sin embargo, sí la información es transversal, viaja. Entre las agencias, entre el Estado. Sí, sí. Entre el Estado, pero eso también implica seguridad de datos y de la información. Y la única forma de que garantices eso es con la trazabilidad de los usuarios que la tomaron y hacia dónde fue, para saber cómo fue utilizada, porque si no sancionas a los que malversan esa información, pues entonces no hay inhibición alguna para malversarla.
Claro. En ese sentido, y en el caso de si hay registros únicos, en el caso de Costa Rica, pues sí hay un solo registro hoy en día que muta hacia a la ventanilla única, pero se inició haciendo un registro en ventanilla única y otro registro en aduanas hace muchos años, ¿verdad? Exacto, y de importación lo hace aduanas y lo comparte a UCE, ¿ves? Porque son dos animales en dos jaulas distintas. Los mezclas, ¿no? El problema es para vos. ¿En Brasil? Sí, bueno. ¿Tienen el problema del secreto fiscal? Sí, bueno, como yo mencioné anteriormente, se está trabajando en el tema de la declaración única de exportación y la declaración única de importación también. Y es como lo dijo Margarita, se comparte a nivel transversal entre los órganos anuentes. Y yo creo que ese es el mecanismo más efectivo. Es complicado porque también cada organismo quiere controlar la información, es celoso con las informaciones. Entonces yo creo que también es un desafío que vive Brasil y yo creo que todos los países, bueno, Margarita que tiene más experiencia. Hay una armonización del celo. Sí. Tal vez importante, vos estás en la parte legal, ¿cierto? Sí. Sería bueno que investigaras, porque Costa Rica hace como 5 o 6 años, Margarita, más, se publicó la ley de confidencialidad de la información. Exactamente. Hay una ley en Costa Rica de la confidencialidad de la información, o la podemos buscar. También, sí. Pero el problema es que es tan celosa que a veces complica que se comparta con otros. Yo quiero decir una cosa, y es que no sé si alguien se acuerda, hace poco hubo un problema de que querían acceder a conversaciones entre dos personas responsables de un atentado en Berlín, y querían entrar a sus conversaciones de WhatsApp. Y Apple estaba diciendo que no tenía forma de destrancar el teléfono y que había una confidencialidad de esa data. Entonces, lo que se planteaba era la dicotomía de que esa data, no importaba si la data fuera confidencial o no, técnicamente no se podía entrar. Entonces, también hay un tema tecnológico, hay un tema de que si el Estado pudiera dar acceso a la metadata y no a la data de, por ejemplo, número de contribuyente, número de empleados, cantidad de impuestos que paga, facturación, y solamente pudiera darte datos macro de las tendencias que vos precisás evaluar para poder tomar decisiones, como por ejemplo, dónde priorizar más recursos de tecnología, dónde priorizar más recursos en control de riesgos, el problema se te resolvería sin necesidad de que accedas a cada dato particular. Entonces, es también una solución de tecnología, muchas veces. Yo creo, por lo menos en lo que nos encontramos en nuestra práctica, es que son dos mundos separados. Estoy totalmente de acuerdo en que la información que desde Estado compartimos con otros contribuyentes o con el ciudadano, sí, la podemos resolver con tecnología y con parámetros de datos, niveles de desagregado de datos que no permitan identificar a cada contribuyente y sus operaciones. Eso, si querés, en un nivel estadístico, 100% de acuerdo. Ahora nosotros vamos un escalón más atrás. Dentro del Estado. Dentro del Estado, yo no puedo, hoy por ejemplo, quien quiere exportar soja orgánica desde Argentina, tiene que estar inscrito en entre 4 y 6 registros dentro del mismo Estado. Y en cada uno te piden el estatuto, te piden el establecimiento, te piden... 100%. Entonces, ese nivel, y ese obviamente cada agencia tiene derecho a conocer todos los datos que necesite. Claro. Pero pegámosla una vez, compartámosla con todos, y después, si alguna agencia pide algún dato muy específico, hay un registro de orgánicos, pídamelo aparte. Eso es más una base de datos central que pero como son, a veces el Estado parece mentira, pero es compartimento, somos compartimentos estancos. Preguntas de alguien que arrancamos allá, que ya levantó primero, y después ya. Sí, mi nombre es Janina Braglia, estoy a cargo de la Dirección de Gestión de Permisos de Carga dentro de la Secretaría de Gestión de Transporte. La pregunta era si ya tenían planificado cómo resolver esta instancia de la fiscalización documental, que para nosotros es importantísimo no perder esta instancia de la... Bueno, un poco Margarita hablaba de la importancia de tener un sistema de
control, porque para nosotros realizar interconsultas, llegado el caso, tornaría mucho más engorroso. O sea, todo lo que simplificase en una primera instancia, que es digitalizar la documentación y subirla, la perderíamos después en toda la etapa de hacer interconsultas con otros registros. Vos sabés que nosotros, en el caso nuestro, el BUCE articularía con el sistema TAD. Cuando hablamos con la gente de modernización, lo que nos dice es que el sistema TAD no tiene contemplado tener como una interconsulta automática. O sea, no está preparado el servicio como para hacerlo. Entonces, la pregunta era si estaban contemplando esto, porque lo que veíamos, por ejemplo, a nivel ciudad, es que las áreas de permisos de transporte, como por ejemplo la dirección de taxis y demás, son justamente las áreas que hasta el momento no han podido implementarlo porque no tienen resuelto el tema de todas las interconsultas. Entonces, no lo han podido hacer. Y una cosita nada más, justo en relación a lo que hablabas del secreto fiscal aduanero, la realidad es que es así. La resolución 9 de AFIP del 2017, que es muy reciente, es la que ha restringido todo este acceso a la información, que hasta hace muy poco tiempo se la daban hasta los privados, y hoy por hoy las áreas de gobierno no lo podemos hacer, y el sistema de control por el que pasamos para, cuando nosotros pedimos celebrar un convenio bajo las condiciones de esta resolución, tenemos que atravesar toda una instancia dentro de la AFIP de evaluación de por qué pedimos esa información y si realmente reunimos las condiciones para necesitarla, que la verdad que torna también este acceso a la información muy lento, porque digamos, para llegar a la instancia de celebración del convenio, quizás perdamos unos 6 meses. Así que sí, la verdad es que es bastante engorroso ese tema. Así que bueno. Bueno, empiezo por lo segundo, que me queda más cómodo. Realmente, mi primer comentario es, no hay buses sin aduana. Nosotros, como comentaron anteriormente, hay distintos esquemas de ventanilla única en el mundo. Algunos dependen de producción, de comercio, otros dependen directamente de la aduana. La decisión estratégica fue en este caso crear una unidad ejecutora de proyecto que depende de comercio, pero no por eso no tenemos dentro de la comisión, que es la que se creó por el decreto 1079 del 2016, que creó la UCE, están integrada por Abad como máximo responsable de AFIP, por Ibarra como máximo responsable del Ministerio de Modernización, Jefatura de Gabinete la integra la OPTI, y desde Comercio va directamente el Ministro de Producción, Cabrera. Lo que te quiero decir es, ese creo que debe ser el ámbito para repensar institutos como el secreto fiscal. El secreto fiscal tiene una razón de ser, hay que buscarle la vuelta para que dentro de los organismos del Estado podamos ser más eficientes. Hay un decreto de desburocratización en marcha, hay muchos esfuerzos de este gobierno por intentar cambiar ciertas estructuras rígidas de otras épocas y ayornarlas. O sea, podemos quejarnos, podemos no estar del todo de acuerdo, pero hay que trabajar 100% con aduana y con AFIP, porque sin AFIP y sin aduana no hay ventanilla única posible. Y después, respecto al otro comentario, al tema de TAT y de GDE, TAT hoy es, cuando se definió cómo construir una ventanilla única en Argentina, se pensó en ir a un sistema totalmente nuevo o ir con el sistema único creado por Modernización para todo el Estado argentino, y después de muchas discusiones se tomó una decisión de comenzar con el sistema que estaba implementando el Ministerio de Modernización para todo el país. Ahora, eso no es BUCE, eso es un estadio previo necesario para BUCE. Esto es digitalizar. Digitalizar no implica ponerle mayor inteligencia a la problemática del comercio exterior, que es enorme, y que tiene un montón de matices y de controles posteriores, anteriores. Hay certificados que se hacen
previo al libramiento, previo a la oficialización. Hay mucho matiz y hay mucho sistema que tienen que empezar a jugar sistema contra sistema, a eso vamos en los distintos organismos del Estado. Entonces, si vos me preguntás, GDE, que es, para el que no sabe, el sistema de gestión de documentos electrónicos del Estado Nacional que implementa modernización, y uno de esos módulos, que es TAT, que es trámites a distancia, que es el lugar donde el ciudadano va a hacer el trámite, es un estadio cero de UCE. Con el Estado digitalizado aspiramos, por eso vamos rápido también, o sea, así como tiene sus contras, tiene sus cosas a favor. Cosas a favor, vamos rapidísimo. Este año vamos a tener el 100% de los trámites digitalizados. ¿Eso es una ventanilla única? No, es que le evitamos al particular tener que ir desde Salta a Buenos Aires para hacer un certificado NINAL. Ahora, después tenemos que hacer que el sistema funcione bien y funcione en una ventanilla única con todo lo que nos dice el Acuerdo de Facilitación de Comercio y las experiencias de la región. Sí, no, una ampliación nomás a lo que han estado comentando. Sergio del Águila, de la Autoridad Portuaria de Perú. Sí, nosotros creemos ahí en la ventanilla única como una herramienta de facilitación importante para el comercio. Nosotros en la Autoridad Portuaria iniciamos hace 8 años con la ventanilla única en todo el componente portuario, en todo el proceso de recepción y despacho de naves, ¿no? Antes se demoraban 3-4 horas en recepcionar una nave, ahora lo hacemos 1 minuto, todo es electrónicamente. Entonces la ventanilla nos ha dado, hemos tenido logros importantes. Ahora la ventanilla está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero lo más difícil es alinear los sistemas de todas las autoridades que intervienen en todo el proceso. Eso es lo más difícil. Pero ¿cómo se hace? O sea, la ventanilla la crean con una ley, pero a veces la ley ahí se queda durmiendo el sueño de los justos y tiene que ser una política de gobierno. Entonces hoy día sí hay una política de gobierno y creemos que el seguimiento lo están haciendo hoy en día el Ministerio de Relaciones Exteriores con mesas de diálogo transversales, ¿no? Cada 15 días hay que hacerle seguimiento a esto para ver qué están haciendo todos los organismos que intervienen. Como dijo Erika, en Brasil son 21, en Perú tenemos 25. ¿No? Y como dijo Marvin, no hay que abarcar todo, porque son varios procesos, son muchos procesos que tiene la ventanilla de comercio. Por lo menos el componente portuario lo tenemos bastante avanzado, más de 6 años que ya tenemos en esto. Entonces hoy día sí lo tenemos bien alineaditos, ¿no? Entonces ahora con las mesas de diálogo que se están dando en el Ministerio de Transportes, que ya ahora sí como política de gobierno ellos han tomado ya de la mano darle un empuje más radical a todo este proceso, creemos que esto va a tener un desarrollo más importante en el país, ¿no? Sí, gracias. Bien, buenos días. Mi nombre es Elvis Urbina, soy el embajador de Venezuela en UNASUR y coordinador nacional del COSIPLAN. Agradecerle como siempre al Argentina como presidencia pro tempore y al foro técnico del IRSA por la organización de esta actividad bien interesante. Compartir con ustedes que nosotros, lamentablemente nuestros funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior no pudieron llegar. Revisamos con ellos hace unos días el estado de situación del diseño que se está haciendo con el BID, con la ventanilla única de comercio exterior, que está bastante adelantado en esa fase de diseño, de pruebas incluso, además con los grandes desafíos de toda la cultura del comercio exterior que en Venezuela tenemos, con las dificultades que implica incluso en nuestro sistema cambiario, pero toda la experiencia, digamos, se está trabajando justamente para lo que ustedes bien han dicho, que esto se convierte en una herramienta, digamos, de una etapa ulterior, pero digamos conclusiva y de una irreversibilidad en términos de la facilitación del comercio. Trajimos la presentación, la vamos a dejar con la presidencia para que la comparta con todos los que están acá, y los que quieran contactarse con nuestros funcionarios que son responsables del área, pues con mucho gusto allí van a estar los datos de ellos. Yo quería hacerles una pregunta a propósito de haber escuchado la presentación de nuestros funcionarios sobre este tema. A nosotros, me imagino que muchos de nuestros países igual, quisiera en este caso preguntarle por la experiencia de Costa Rica, lo que han expresado de Brasil, y en el caso de Argentina, sin perjuicio de que otro de los países nuestros y lo que hemos invitado a esta actividad
digamos, estén en la misma sintonía desde hace varios años. Quería preguntarles cuál es el formato de la plataforma en términos de software libre o software privativo. Ese es un tema que nosotros, por ley, en Venezuela estamos desarrollando con software libre. Y lo otro que nos preocupa por diversas razones que tienen que ver con un tema de confiabilidad y un tema de seguridad, es el tema del backup de la plataforma, de la base de datos. Esa base de datos que se va, digamos, alimentando diariamente con todas las operaciones de comercio exterior, físicamente, aquí he hecho un cuento muy corto del nuestro secretario general saliente, el presidente Samper, que siempre decía, vamos a tomarnos una foto, porque impresa, y además me la dan impresa porque impresa que existe, porque si queda en la nube, si la nube llega a desaparecer, definitivamente nunca la foto existió. Y ahí nos interesa el tema de físicamente, dónde está el respaldo, dónde, si se ha pensado, si trabajan con un respaldo del backup fuera, físicamente fuera de la zona donde se trabaja. Es decir, en otra parte del país. Nosotros de hecho tenemos experiencia en este tema. Por ejemplo, el backup de nuestro sistema de administración de divisas está dentro del Banco Central de Venezuela, en la bóveda del Banco Central de Venezuela. Entonces, en este tema que digamos que es un proceso que se va especializando en términos de eficiencia y eficacia, como bien lo decía Costa Rica, y pues sobre todo por el uso de la información, creo que es importante este tema de tener un respaldo de la información que no dependa, digamos, de la sola base de datos donde se va creando diariamente. Gracias. ¿Quién empieza? Bueno, en el caso brasileño se lo lleva la Receita Federal, ¿no?, que es la que lidera todo ese proceso, y toda esa información se encuentra localizada ahí en Brasilia. Y bueno, todo ese tema es complicado, ¿no?, de tecnologías. Existe un sector específico que maneja todo el tema operativo y tecnológico, que está todo localizado en Brasilia, pero todavía está en proceso de desarrollo y avance. Sí, buena pregunta, la verdad. Creo que se nos van los servidores y los tenemos en un solo lugar y se nos va la UCE, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, la verdad, son servidores virtualizados, están fuera de Procomer, están en un data center, totalmente fuera de la operación nuestra, ¿de acuerdo? Fuera del edificio, me refiero, a través de un data center, y son virtualizados. Eso es muy importante, todo está en la nube. Y luego el tema de software libre o no libre, ¿no? Realmente, pues es lógico, parte de la estructura de todo un software, lo que es la ventanilla única, no se podría construir en software libre, ¿no? Por el tema de modificaciones, las licencias, las actualizaciones, ¿de acuerdo? Sí habría que hacerlo en un lenguaje realmente pagado, que es lo mejor. Es decir, tenés soporte, ¿no? ¿De acuerdo? Perdón. Sí. Otra vez, no hay una receta. En Nicaragua es software libre. En Costa Rica es con licencias. No hay una forma correcta o no correcta, ni hay un template de ventanillas. No existe. Hay buenas prácticas y hay cosas necesarias que debe de tener como mínimo. Pero si lo tienes en una nube, en un servidor duro, fuera de tu país o dentro de tu país, si metes todas las agencias o solo una parte de ellas, eso es decisión de lo que te empujen tus clientes a hacer. Tú respondes a las necesidades de tus clientes, es un servicio que facilita. La ventanilla no es un ente por sí solo, no tiene razón de existir si todas las entidades no están en ellas. Y eso son decisiones de consenso y decisiones que también tienen dimensiones, como lo vimos aquí, legales, técnicas, de tecnología y por supuesto de decisión política. Y no olvidemos la cosa más importante, la cuestión del financiamiento. ¿Cuánto tenés? También delimita cuánto puedes hacer. Yo quiero decir una cosa también
Y es que también es una cuestión aritmética, ¿no? ¿Cuáles son las chances de que un servidor sea hackeado versus las chances de que los papeles en los que imprimamos las cosas se quemen por un incendio? Es algo que recién ahora estamos empezando a aprender a calcular y que todavía no hay una respuesta, pero es muy válido el razonamiento. Quería pasarle la palabra a nuestro colega de Guyana, que va a ser la última pregunta para los que ya están pensando en el almuerzo. ¿Y vos, Nacho, que querés preguntar también? Pero vos sos de acá, vos sos de la organización. Él no tiene que comer. Claro, bueno, él no come, entonces vamos a comer nosotros y Nacho se queda acá preguntándose solo. Dale, gracias. Primero, debo admitir que esta sesión es muy interesante porque Guyana va a implementar las ventanas únicas el año que viene. Mi pregunta es, en Costa Rica, las experiencias de Costa Rica y Brasil, ¿quién ha sido la agencia líder? En Guyana, nuestra agencia de ingresos fue seleccionada para liderar este proceso, para procesar las declaraciones aduaneras. Con el sistema manual actual, todas las agencias realiza funciones para el resto de las agencias. Entonces no pueden ser procesadas a menos que haya otra documentación de nuestras agencias. Y esto se hace a nivel manual. Esta es mi primera pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos o dificultades y experiencias en la implementación de las ventanas únicas para Brasil y Costa Rica? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En el caso brasilero, la agencia que lidera es la Receita Federal. También juegan un papel importante Anvisa y MAPA, pero la Receita, sin duda alguna, es la que lleva adelante todo este proceso de estructuración de lo que es la ventanilla única o el portal único, como se llama en Brasil. Y bueno, ha sido un proceso complejo que todavía está en desarrollo. No se ha alcanzado la última etapa de ese proceso, porque como ya lo mencioné en la presentación, con la evolución del tiempo y de los procesos de comercio exterior se van creando etapas nuevas y todo eso necesita estar armonizado dentro de todo esto que es la ventanilla única. Entonces, pero la Receita en el caso brasilero es la que ha tenido el rol protagónico en toda la formulación de este proceso. Sí. En el caso de Costa Rica, quien lidera la ventanilla única es la promotora de comercio exterior. Como dije al principio, era una entidad o es una entidad pública de carácter no estatal. Y además, que es una cosa muy importante, la Junta Directiva de Procomer está integrada por el sector público, sector privado, y quien la preside es el ministro de Comercio Exterior, pero también están los presidentes de las principales cámaras empresariales. Entonces eso nos ayuda a que Procomer realmente trabaje como una entidad prácticamente privada, aunque sea de gobierno, ¿no? Bajo lineamiento directo. Sí, a eso igual. Y la ventanilla única como un todo tiene una copia más técnica, por decirlo así, entre el sector privado y el sector público. Entonces, por el sector público interviene el director de aduanas, el director fitosanitario del Estado, también la directora de todo lo que es la parte de registro y control del Ministerio de Salud, ¿de acuerdo? Entonces son 5 realmente representantes del sector público, un representante de Procomer, de hecho, este servidor es secretario del Consejo Director de la Ventanilla, y también del Ministerio de Comercio Exterior, y está Hacienda, ¿no? Dirección General de Aduanas también. Y por el sector privado también tenemos representatividad de las cámaras empresariales. Entonces, la ventanilla única también está gobernada por un consejo director público y privado, ¿de acuerdo? Y dentro de los desafíos importantes que se establecieron dentro de todo este proceso,
era principalmente esto, el tema de que todas las entidades deben estar dentro de la ventanilla única comercio exterior. De hecho, tenemos el artículo 37 de la Ley General de Aduanas de Costa Rica, en la cual establece algo muy importante, que es la obligatoriedad de que todas las instituciones del Estado que por ley emitan un permiso, tiene que ser transmitido directamente a la aduana, es decir, cero papel. Entonces, que la aduana dio una fecha, dijo, a partir de tal fecha no recibo un permiso en papel. Entonces, todo tiene que ser en forma electrónica, y ahí es donde también viene el tema de la ventanilla única, ¿no? Que la ventanilla única probablemente cobijó, por decirlo así, a todas esas 16 instituciones y esos 45 permisos para meterlos todos dentro de la plataforma de la UCE. Entonces nos ayudó mucho realmente el tema de la gobernanza, el tema de la agilidad, y realmente, como por acá lo he mencionado, pues una ventanilla única es cuando tiene el 100% de los procesos dentro de esa plataforma de gestión de facilitación del comercio. Aplauso.